Hola climbers, yo soy Nico, bienvenidos a otro video del canal. ¿Se han preguntado qué se necesita para poder empezar a escalar? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el equipo necesario para poder practicar boulder, escalada deportiva y escalada tradicional. Así que vamos a ello. Y bueno, vamos a ver los esenciales de la escalada. Primero vamos a ver qué se necesita para poder escalar en bloque, que también es conocido como boulder. Aquí tenemos los tenis de escalada. También se les conoce como gatas o pies de gatos. Están hechos de una goma especial adherente que ayuda a mejorar el apoyo. Luego, aquí tenemos una bolsa de magnesia y en su interior contiene magnesia en polvo. Esto nos ayuda como secante para mejorar el agarre. Y aquí al lado tenemos un cepillo que nos ayuda a limpiar los agarres de la escalada. Recuerden que por la situación actual, nosotros actualmente necesitamos contar con magnesia a base de alcohol y un cubrebocas. Son indispensables para poder escalar en exterior y en gimnasio. Aquí les vamos a dejar un tutorial para que ustedes puedan preparar su magnesia líquida en casa. Y por último, tenemos aquí a mi lado un crash pad. Este nos ayuda para amortiguar las caídas cuando salimos a escalar a roca. Continuando con los esenciales de la escalada deportiva, vamos a ver primero el equipo personal, que consta de un arnés el cual nos va a ayudar a mantenernos unidos de la cuerda, un daisy chain con mosquetón de seguro que nos va a ayudar a anclarnos de la pared, un ATC con mosquetón que nos va a ayudar a asegurar a nuestro compañero y también como sistema de rapel, un casco para protegernos de las caídas de roca, una magnesiera de escalada deportiva que a diferencia de la que vimos anteriormente, esta es portátil, y unos tenis de escalada deportiva los cuales tienen una horma recta. Y ahora el equipo que se va a necesitar por cordada son cintas express, idealmente tenemos que tener 20, una cinta de abandono. Esta se usa en caso de que no podamos continuar en una vía y tengamos que poner un sistema de rapel. Y por último, una cuerda de 60 o 70 metros que será nuestra línea de vida. Por último, vamos a ver los esenciales de la escalada tradicional, que también se conoce como escalada en grieta. Aunado al equipo que vimos en la escalada deportiva, también vamos a necesitar levas de diferentes medidas, stoppers y excéntricos. Y también vamos a necesitar unos zapatos de horma regular. Y bueno climbers, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Si quieren que profundicemos en algún material visto anteriormente, déjenoslo aquí abajo en los comentarios. También síganme en mis redes sociales para más contenido similar. Nos vemos la próxima. Cuídense.